Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra materia Literatura Clásica Grecolatina, donde vamos a hacer una introducción general a la poesía arcaica griega. Y para eso, pues vamos a dividir la clase en dos partes. En la primera de ellas vamos a hablar de los procedimientos comunicativos de esta poesía y en la segunda parte vamos a hablar de la poesía lírica, ahora sí ya como tal. Y bien, entonces, en esta primera parte de nuestra clase, pues vamos a hablar de estos procedimientos comunicativos. Ah, la poesía arcaica griega difiere mucho en cómo nosotros experimentamos el día de hoy la poesía, la comunicación poética arcaica y tanto y al mismo tiempo pues los discursos que se llevaban a cabo en el ágora o en algún otro tipo de lugares, pues se representaban públicamente y se dirigían además a un auditorio muy concreto en situaciones y contextos precisos y además específicos. En este sentido, el fenómeno de la poesía, que es en el que nos vamos a centrar, era diferente de la poesía moderna y actual, no solo en los contenidos, sino también en las formas y en los métodos de comunicación. Nosotros, el día de hoy, estamos acostumbrados a leer de una manera silenciosa y, si se puede, generalmente en soledad, a menos que por supuesto exista un contexto programado de lectura pública, ya sea que sea un evento de lectura de poesía, o bien en un salón de clases. Es decir, a veces, bueno, podemos leer la poesía de esa manera, pero aún así, aun cuando se den esos contextos, ese tipo de lecturas, tanto esa pública como se puedan llevar a cabo, o nuestra lectura silenciosa, pues difieren mucho de cómo la sociedad griega experimentó su poesía. Sin embargo, también queremos resaltar que los griegos percibían la poesía como un fenómeno auditivo, donde en un contexto colectivo se erigía en una institución social que articulaba y acompañaba las experiencias de la comunidad. En este sentido, nuestra lectura de hoy, que ha pasado, desde nuestra lectura de hoy de la poesía griega, pues ha pasado por la traducción, y muchas veces es solo la traducción de un fragmento. Y bueno, además debemos reconocer que en nada o en poco se asemeja esa traducción a las estructuras lingüísticas o a los contenidos poéticos, y además el contexto cultural y social en el que se transmitía este mensaje pues es imposible hoy de configurar o incluso de imitar, ¿no? Si no tenemos en cuenta esto, bueno, podemos llegar incluso a cometer algunos errores o algunas equivocaciones en nuestra lectura. Ahora, con base en todo lo que he dicho, nos estamos refiriendo a un fenómeno muy interesante que en las últimas décadas ha tenido una repercusión muy importante dentro de los estudios literarios, que es el de la oralidad. Y bueno, la oralidad la vamos a distinguir en tres esferas o en tres ámbitos que se desenvuelve. Por un lado, vamos a tener la oralidad de la composición. Y bueno, con la oralidad de la composición nos referimos a todos aquellos procedimientos a través de los cuales el poeta componía en el acto mismo de la performance, haciendo uso pues de los recursos de improvisación espontánea. El día de hoy nosotros podemos un poquito asemejar esto a todas aquellas batallas que hay en el rap, donde dos músicos se están enfrentando uno a otro, articulando una serie de versos con ciertas características, con cierta formalidad, y bueno, pues se están enfrentando los músicos. Un ejemplo más anclado en nuestra tradición mexicana, bueno, tiene que ver con las llamadas topadas que se hacen en la ciudad de Jichú, en Guanajuato. Estas se festejan o se realizan cada 31 de diciembre. Y esas topadas son fantásticas porque, aunque
en esencia es lo mismo, dos adversarios que se están lanzando versos el uno al otro. Esas topadas además exigen y se parecen mucho a la poesía arcaica griega o la manera en la que se pudo haber llevado, porque es un conjunto musical acompañado por violines, por algunos tipos de guitarras, que conforman un grupo de huapango, y estos adversarios se están comunicando, y en el acto mismo ellos están componiendo y además están tocando. Entonces, si recordamos que además dentro de algunas de las características de la poesía arcaica griega era que eran acompañadas con instrumentos musicales, entonces está muy cerca lo que se realiza en la ciudad de Jichú, a cómo quizás se llevó a cabo esa performance de la poesía arcaica griega. Ahora, pero también tenemos una oralidad de la comunicación. Y la oralidad de la comunicación, pues aquí el poeta transmitía sus versos en medio o ubicado en una situación sociocultural, en el aquí y en la hora de la ejecución, y cuando una audiencia pues lo recibe a través del acto comunicativo o performativo en el que el poeta despliega su mensaje. Es decir, el poeta está haciendo alguna poesía, algún poema, pero con algo que está ocurriendo en ese momento. Entonces esto implicaría que algunos de los poemas que leamos se dieron en una situación en específica, y por lo tanto su comprensión seguramente ya nos quedó muy alejada, o incluso es muy difícil de llegar a ella, aunque por supuesto de algunos más o menos los estudiosos han logrado dar detalle de todo ese contexto, ¿no? Y por último tenemos una oralidad de la transmisión. Esta oralidad de la transmisión, bueno, es aquel procedimiento mediante el cual se construye una tradición que transmite un poeta a través de generaciones sucesivas que lo conservan en la memoria. Entonces, un poema era pasado de una generación a otra, y por supuesto esto lo hacían de una manera oral. Es decir, hay que recordar que las sociedades, si estamos hablando del siglo VII, siglo IV antes de Cristo, pues todavía la escritura no estaba tan desarrollada como hoy. Con todo, por supuesto, las plataformas que hoy contamos, era muy difícil la escritura. Generalmente se hacía sobre tablillas de cera que se acompañaban de un estilo. Es decir, esto era una suerte de bolígrafo como el que hoy tenemos, con una punta de hierro, de algún metal, con el que se trazaban pues algunas figuras, algunas letras. Esto solamente como para hacer fácil la memorización. Eran como pequeñas ayudas, como bocetos, pero no toda la escritura, por supuesto. Y más bien el resultado final de ese poema o de ese texto o de lo que fuera, pues se transmitía de una manera oral, porque no eran sociedades completamente alfabetizadas. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, que fue de hecho la manera en la que la Ilíada, en que la Odisea, en que también Trabajos y los Días o Teogonía de Sodio se transmitieron. La gente se aprendía aquellas cosas de memoria, los aedos, y estos lo transmitían de generación en generación, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de la poesía épica, les comenté que había fórmulas bastante establecidas para facilitar la memorización, ¿no? Y que aquello no se olvidara. Ahora, la poesía arcaica griega fue oral en los tres sentidos. Estos tres tipos de oralidad que yo puse aquí, todos se llevaban a cabo, y bueno, ellos empezaron un poquito a desaparecer a medida que la escritura empezó a tomar pues relevancia dentro de la sociedad. Esto tiene que ver con respecto a la oralidad. Otro de los procedimientos comunicativos de los que tenemos que hablar es, por supuesto, la memoria. Recuerdan que ya les había introducido un poquito a la memoria en sesiones pasadas, donde dijimos que los mitos se transmitían a través de la memoria.
Los mitos se consideraban no ficticios como hoy los consideramos, sino reales, historias reales, y estos se transmitían a través de la Mnemosine, ¿no? Una de las hijas de Zeus, que bueno, es la memoria a ella, entonces los van transmitiendo de esta manera aquellas cosas que tenían un valor para ellos. La memoria, por lo tanto, es fundamentalmente el elemento más importante para la comprensión. No en vano, en las genealogías teogónicas que hicieron los griegos, las musas son nombradas como hijas de Mnemosine, ¿no? Que está la poesía, la historia, etcétera, ¿no? de todas ellas. Ahora, dentro de la memoria vamos a distinguir entre dos tipos. Vamos a colocar por un lado a la memoria dinámica y por otro lado va a ser la memoria mecánica. La memoria dinámica, bueno, se caracteriza porque se memorizaban temas y fórmulas poéticas que se combinaban dando lugar a diversas posibilidades creativas. Por lo tanto, esta memoria pues ignora completamente la escritura, ¿no? Porque construye ciertas fórmulas para hacer más fácil la combinación y por supuesto para podérselo aprender uno, ¿no? Y la memoria mecánica, bueno, aquí ya esta supone la alfabetización, se memorizan textos rígidamente transmitidos palabra por palabra. Esta memoria mecánica es muy usual todavía. Si hoy nos queremos aprender de memoria algo, prácticamente recurrimos a una memoria mecánica y no a una memoria dinámica. Es decir, si ustedes se quisieran aprender algún poema de memoria, quizá algunos de ustedes se lo saben, pues lo memorizaron a través de repetirlo, a través de leerlo varias veces, palabra por palabra como estaba escrito en un texto. No fue que alguien llegara y les dijera, oye, te voy a compartir yo un poema y te lo vas a aprender y entonces te lo empiezas a repetir y hasta que tú te lo aprendes. Eso no ocurre, ¿no? Si nos queremos aprender en memoria. Por otro lado, la memoria dinámica en cierta medida está presente, sobre todo si les gusta la música, más de algunos de ustedes se sabrán algunas canciones de memoria. ¿Y cómo se las aprendieron de memoria? Bueno, pues escuchándolas muchas veces, ¿no? Ahí funcionó esa memoria dinámica acompañada por la música, acompañada pues por todas sus características que tiene, por fórmulas que ya estaban establecidas, que les hicieron a ustedes más fácilmente aprenderse pues la canción, ¿no? Esto sucede generalmente con los himnos de los países. Los himnos nos los enseñan desde muy pequeños, quizá desde el jardín de niños, quizá desde primer año de primaria, y en ese momento todavía la mayoría de los niños saben leer muy poco, así que es más fácil que empiecen a repetir el himno nacional mexicano, o aprendérselo escuchándolo cantar a otros, generalmente a un profesor, o bien en la ceremonia de los honores a la bandera, donde pues se canta el himno nacional y uno termina por aprendérselo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ambas memorias siguen presentes en nuestro contexto cultural o social, pero no es la única manera en la que nosotros aprendemos. Es decir, nosotros ahora ya contamos con libros, contamos con muchos formatos donde está albergada la comunicación, y no es que nos aprendamos las cosas todo el tiempo de memoria. Las sociedades antiguas esto sí que hacían, ¿no? Todos se lo aprendían de memoria, eran otro tipo de sociedades, ¿no? Esto incluso duró todavía un poco más. Se cuenta que en el siglo XVII, cuando se escribe el Quijote de la Mancha, había gente que se sabía de memoria el Quijote, ¿no? Completo, ¿no? En una edición, por ejemplo, la de Alfaguara, son alrededor de 900 páginas. Entonces uno dice, wow, ¿no? Aprenderse todo aquello de memoria, pues sí que es impactante, ¿no? Bien, entonces esto es lo referente a los procedimientos comunicativos de la poesía arcaica griega, y entonces ahora sí podemos pasar a hablar de la poesía lírica. Entonces vamos a colocarlo aquí como una suerte de subtítulo. Ahora sí vamos a entrar a la poesía lírica. Bien,
Seguramente habrán escuchado, quizá a veces en materias de literatura en la preparatoria. Si es que no lo escucharon, bueno, entonces eso está muy bien, significa que los planes de estudio se han actualizado. Pero muchas veces se ha pensado que la poesía lírica es una evolución con respecto a la épica. Entonces hubo un momento en el que los estudiosos decían, bueno, um, primero, surgió la épica. No es muy antigua, siglo VII antes de Cristo. Posteriormente, bueno, surgió la lírica, y una vez que esto está establecido, bueno, pues ya entonces puede iniciar la escritura de drama. Entonces llegamos a la tragedia y llegamos además a la comedia. Habrá algunos pasos intermedios por aquí, pero podemos decir que este es el desarrollo de la literatura. Esto, por supuesto que llevó a muchas conclusiones erróneas. Por ejemplo, el filósofo Hegel, él llegó a decir que él llegó bueno, a tener una concepción bastante idealista de los géneros poéticos. Entonces él decía, bueno, pues como en este género, por fin llega a prevalecer ese yo lírico, bueno, pues eso tiene que significar que con ese yo lírico que surge, ese yo poético, nace la subjetividad, ¿no? Entonces, pues la aparición, la frecuencia de este yo poético, pues no es otra cosa, sino que está representando la emergencia del individuo y la concepción del hombre como un ser libre y además dotado de sentimientos, de introspección, de reflexión, etcétera, ¿no? Pero temo decirles que Hegel se equivocaba, y esto no es cierto, ¿no? Esta concepción en realidad ya está superada. Ya se ha comprobado que esto no fue así. Esto por varios motivos. En primer lugar, el error cronológico. No es que esto fuera así totalmente, ¿no? Por supuesto que la poesía, y hay vestigios de eso que existió antes incluso de la épica. Incluso es difícil rastrear cómo surgió aquello, pero es indudable que cuando nos encontramos con poemas como los de Homero, como los de Hesiodo, como algunos de los que vamos a ver de Tirmeo, de Arquíloco, de Safo, es evidente que algo tuvo que haber antes de ellos, ¿no? Entonces, estas tesis pues están superadas en primer lugar por el error cronológico, pero también porque esta tesis pasó por alto lo que ya hablamos hace un ratito, pasó por alto el performance, ¿no? Y bueno, que era propio de la poesía griega, ¿no? Esa situación cultural en la que de manera pública se llevaba a cabo la ejecución y al mismo tiempo pues la invención, la composición de una poesía. Ahora, en este sentido, el yo poético de ese que hablaba Hegel y del que incluso seguimos hablando el día de hoy, no debe circunscribirse a un contexto como sumamente individual, sino por otro lado al que implicaba esta performance poética. Por ejemplo, en el caso de un poeta que vamos a ver que se llama Altman, bueno, este poeta, su yo, si él dice yo, eso no quiere decir que estamos delante del espíritu del poeta o del, como dirán los animales, del haste del poeta, ¿no? Por el contrario, estas declaraciones en primera persona están afirmando o se están identificando con la voz colectiva de el coro. El coro que además es una voz femenina, ¿no? Así, el yo más bien va a ser una persona muy escurridiza, porque puede tratarse, por un lado, de un personaje de ficción, puede tratarse de el autor del performance, o puede ser un yo colectivo con el que se está identificando a toda la audiencia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en este error de Hegel y pensar cómo se llevaban a cabo o cómo se componían toda esta poesía, donde este yo no es lo que Hegel nos ha dicho o lo que los manuales antiguos de literatura todavía nos enseñaban, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar del término lírica. El término proviene del griego líricos, que bueno, simplemente quiere decir que es algo perteneciente o relativo a la lira.
De manera que un poeta lírico es aquel que representaba sus poemas con el acompañamiento de la lira. Y bueno, el término fue utilizado por primera vez en la Biblioteca de las Musas, fundada por los Ptolomeos en Alejandría, y allí nació el primer catálogo de los 9 poetas líricos, que vamos a ir viendo cada uno de ellos, que son Alceo, que son Safo, Anacreonte, Alcmán, Cícoro, Ívico, Simónides, Píndaro y Baquílides, ¿no? Sé que esos nombres ahorita sonaron bastante raros, pero bueno, después nos vamos a acostumbrar a ellos. Ahora, para los alejandrinos, el término lírico o el término poesía lírica no tenía la extensión de la que hoy gozan. Cuando hoy hablamos de poesía lírica, prácticamente estamos hablando de toda la poesía, ¿no? Y hablamos de soneto, hablamos de madrigales, hablamos de nocturnos, hablamos de toda una serie de cantidad de poemas, ¿no? Pero bueno, para ellos, para los alejandrinos, se refería a una categoría particular de poetas y de poesía. O sea que no era tan amplio como nosotros hoy lo concebimos. Más bien, antes de que los alejandrinos usaran este adjetivo, la terminología para referirse a la poesía lírica más bien era difuso. Incluso antes del término líricos se utilizó el término melos, ¿no? Que significa canción o melodía, y de hecho es el mismo término usado por Platón en la República. Y bueno, esto ha llevado a que algunos especialistas prefieran utilizar el término poesía mélica para hablar de esto mismo, de lo que venimos hablando, simplemente porque ellos dicen, bueno, esto tiene un poco de más pedigrí, ¿no? Esta era la palabra que antes era usada, aunque por supuesto, dentro de esta poesía mélica no se incluía otro tipo de poesía como la poesía yámbica, de la que vamos a hablar en su momento, ni tampoco incluía la poesía elegíaca, ¿no? De las cuales, bueno, de estas dos vamos a hablar más adelante. Nosotros vamos a utilizar simplemente ese término, ¿no? El de poesía lírica, de una manera amplia, de tal manera que vamos a incluir en ella a la poesía yámbica y a la poesía elegíaca. Ahora bien, ¿en qué se distingue la poesía lírica de la poesía épica? Bueno, pues en primer lugar, la poesía lírica es más bien de una extensión breve, que presenta además múltiples facetas. Hay múltiples temas que, bueno, pueden ser religiosos, pueden ser políticos, amorosos, satíricos, incluso existenciales. También puede haber una diversidad de formas también, y de formas métricas, y la última de ellas sería, bueno, también diferentes modalidades dialectales. Vamos a poner simplemente diferentes dialectos. Recuerden que, bueno, un dialecto es aquella variación de la lengua. Entonces, en ese sentido vamos a tenemos poesía que fue escrita o pensada o compuesta en dorio, otras también en eolio, etcétera, ¿no? Jonio, incluso, de acuerdo a cada uno de los dialectos que existieron en la Grecia antigua, a diferencia de la épica, que la épica siempre mantuvo el dialecto homérico, ¿no? Ahora, otra de esas características que distinguen a la poesía épica de la poesía lírica es que la poesía lírica estuvo anclada en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿no? Es decir, no están interesados ellos por las glorias del pasado, como los aedos, aunque por supuesto se permiten hacer en ocasiones algunos comentarios a esa poesía. Vamos a ver que Safo hace uno sobre Helena de Troya, vamos a ver que Arquíloco, uno de los primeros poetas, prácticamente es un hereje si consideramos la poesía homérica o hesiódica, ¿no?
Incluyen, por supuesto, estas poesías, pues declaraciones explícitas en primera persona, ya sea del plural o también del singular. Ahora, en cuanto a su contenido, no es exclusivamente mítico. En todo caso, la manera en que se utiliza el mito se emplea como una referencia término, o como un término, perdón por eso, por un término de comparación con lo que se está enunciando. También otra de las distinciones frente a la épica es que, bueno, las composiciones no son de una naturaleza narrativa, sino más bien tienen un carácter pragmático, lo mismo que un carácter perlocutivo. ¿Y a qué nos referimos con perlocutivo? Bueno, a que buscaban crear algunos efectos o algunas consecuencias. Había algunos efectos o unas consecuencias en la intención del hablante. Y, por supuesto, la última es que hay una referencia propia a la performance. Entonces los poetas griegos pues van a designar verbalmente aquello que es exterior al discurso y lo van pues a hacer a través de gestos de la deixis verbal, ¿no? Ahora bien, a fin de comprender la naturaleza de la poesía lírica y de sus géneros poéticos, la crítica ha consensuado pues una serie de contrastes y oposiciones binarias que ayuden a su comprensión. Entonces vamos a hablar también de esas contrastes y oposiciones que ayuden a la comprensión, ¿no? La primera de ellas va a ser la performance coral o la performance monódica. Algunas composiciones fueron compuestas para ser representadas ya sea por un coro o por un cantor solista. Y bueno, dentro de los poemas corales, pues son aquellos que son cantados al unísono por un coro, además, que danzaba acompañado por instrumentos de cuerda y de viento, y su estructura podría ser monostrófica, es decir, de una sola estrofa con una secuencia métrica que se repite, o bien podría ser triádica, es decir, una estrofa, una antistrofa y finalmente un épodo. Algunos poetas que están dentro de la performance coral son Alcmán, Simónides, Píndaro y Baquílides. Y bueno, ese tipo de poesía pues tuvo su desarrollo tanto en Esparta como en Sicilia. En el caso de los poetas monódicos, pues son aquellos que son o que eran ejecutados por un cantante solista y normalmente se asociaban a un público muy restringido y definido. Por ejemplo, una cofradía. Y bueno, pues tuvieron su desarrollo en la sociedad eólica y jónica del Egeo Oriental, y algunos de los poetas pues son Safo, son Alceo y son Anacreonte. Ahora, otro de los contrastes de los que estamos viendo aquí es que los poemas se podían representar de manera pública o de manera privada. Ya sea que se llevaran a cabo en las festividades panatenaicas en Atenas o en fiestas cívicas, o como ya les dije, en alguna cofradía, para solo unas pocas personas donde iba a algún solista a cantar los poemas, o bien un coro, ¿no? Etcétera. También están aquellos poemas que eran destinados para una élite, o aquellas que tenían en mente o que eran dirigidos hacia un público más bien general, ¿no? Ya sea pues dentro de las élites pues estaría la aristocracia, las asociaciones religiosas o políticas, o simplemente pues el público en general. Y finalmente, otra de esas contrastes o posiciones entre la poesía es que la poesía pudiera ser un performance recitativo, o también podría ser un performance melódico.
Y bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, en otros términos, una era la ejecución hablada y recitada, como la épica, como la elegía o como el jambo, o simplemente una ejecución cantada, ¿no? Al primero, pues pertenece la poesía épica, la elegía y el jambo, y al segundo, pues todo lo que es la lírica monódica o la lírica coral que se cantaba, ¿no? Si algunos de ustedes ha escuchado por ahí alguna ópera, sobre todo las óperas de Mozart, hacia atrás, generalmente hay algunas partes donde hay un recitativo, donde es casi como si el cantante estuviera hablando y entonando ligeramente la voz. No es casi monótona, pero es una idea en que no se está hablando directamente, sino que se está recitando algo ligeramente cantado, ¿no? Bien, entonces esto es suficiente para nosotros para nuestra introducción a la poesía arcaica griega. Recuerden que esta se transmitía, para hacer un resumen, de manera oral. Se llevaba a cabo ya sea en el acto mismo, en ese mismo acto se estaban componiendo los poemas, o bien ya eran poemas que se habían hecho y que se estaban transmitiendo también de una manera oral, y bueno, se ayudaban de una memoria ya sea dinámica o ya sea mecánica, ser ayudados poco o nada en algunos textos. Y pues también ya vimos el origen de la poesía lírica, que no obedece, que es imposible rastrear una cronología fiable para la poesía lírica, y donde no hay que confundirnos tampoco en ese yo lírico que no expresa el espíritu de ese poeta, sino que también puede representar a toda una colectividad. Y por supuesto vimos algunas características que la apartan de la poesía épica, y por supuesto algunos contrastes que hay, esto quiere decir en cómo se podía hacer la poesía arcaica. Podía ser coral o podía ser monódica, se podía representar públicamente o se podía representar de una manera privada, ya sea que fueran destinados para una élite o para la sociedad en general, o bien podría ser recitada o cantada, ¿no? Bien, entonces esto nos sirve muy bien como una introducción a la poesía arcaica griega, y nos veremos más adelante para otro video sobre poesía. Pues entonces nos vemos y que pasen un muy buen día y hasta luego.